Este no es un video sobre Malvinas. Si a alguien le interesa saber sobre el tema Malvinas, realmente hay muchísimo material y todos los años se suscita muchísimo debate al respecto. Realmente es un tema tremendamente explorado y hay muchos, incluso acá en YouTube, que hablan sobre eso desde distintas perspectivas ideológicas, como digo, de distintos marcos conceptuales y toman, según lo que quieren dejar más en evidencia, desde qué órbita lo van a decir con más enjundia. Obviamente, ya para todo lo que conocen este canal, yo no tengo nunca una intención de insuflar las pasiones de los corazones nacionalistas ni nada por el estilo, pero es que esto no tiene nada que ver con el nacionalismo, porque a veces se cree que es una causa nacional, efectivamente se ha construido como tal, y como ya lo he dicho, cuando hablo del metal argentino, está muy presente Malvinas como símbolo, la silueta presente muchísimo, así como la bandera, el escudo y ciertas melodías que tienen que ver con el cancionero patrio, están presentes en las bandas del llamado metal argento, que es una construcción absolutamente política, como siempre digo. Pero no es eso lo que tengo intención de comentar ahora. Esto pretendo que sea muy corto y muy sintético, por eso trato de ser rápido. Pero pasa que este tema a mí me sorprendió ver que todavía está en debate y que hay gente que sigue repitiendo el mismo concepto y me parece que es importante entenderlo. Que normalmente yo pensé que esto era una cuestión de campaña, ¿no? Y que bueno, un candidato dice unas cosas, dice, bueno, yo defiendo a Thatcher y a Reagan, bueno, defiende al mundo anglosajón liberal, lo cual, bueno, pues es de esperarse, y todos sus fans lo siguen y repiten esa, y en esa línea, bueno, proponer líneas de razonamiento o estructuras de pensamiento dentro de las cuales tenga lógica este tipo de dichos, y bueno, entonces digo, en contexto de campaña se entiende, ¿no?, que se repitan eso, pero posteriormente hay gente que realmente obedece a esos parámetros de pensamiento. Entonces creo que hay que dejarlo muy claro. En primera, decir el caso puntual, no voy a hablar de la canción de Sabaton, ¿no? El caso puntual del conflicto, que se puede leer de distintas maneras, como siempre digo, entre Argentina e Inglaterra y en el contexto bélico geopolítico, lo dejamos de lado. Pero hay un concepto que es macro, que es esto de decir que esta ilusión de reconocer al rival. Reconocer al rival, decir ganó porque fue mejor o es muy bueno en su trabajo, como se ha dicho, en este caso de Thatcher, pero se ha dicho mucho en la historia, ¿no? Son muy buenos en su trabajo y por eso nos han vencido. Es en parte, primero, la sospecha más evidente es el que dice eso está trabajando para el enemigo. Eso es evidentísimo, ¿no? Aunque no lo advierta. Pero más allá de eso, es una trampa ese razonamiento. Porque, y hacer estas analogías que se hacen, ¿no es cierto? De decir, es como que tengamos rencor contra un jugador de fútbol porque en su genialidad de juego nos metió 3 goles al equipo que es el nuestro, ¿no? Al que representa nuestros intereses. Esa es una analogía tremendamente mentirosa, tremendamente falaz, pero por razones evidentes. Esto es como si pusiéramos a dos guitarristas, uno al lado del otro, pusiéramos a ambos a tocar y digamos, bueno, este claramente es mejor que el otro. Pero para eso tendrían que estar en igualdad de condiciones para que lo que marque la diferencia sea estrictamente la capacidad técnica o la capacidad estrictamente artística, podríamos decir, de uno o de otro. Pero ¿qué pasa si uno tiene una guitarra que es una baratija, que está desafinada, que tiene las cuerdas viejas, que encima son de una marca de cuarta categoría, y el otro tiene una Fender Stratocaster nueva, afinada, con las mejores cuerdas, con el mejor equipo, con una pedalera de primer nivel, con unos cables Fender y con amplificadores de bobina, claro, ese va a sonar mucho mejor que el otro, porque las condiciones materiales lo ponen en ventaja. Claro, por eso la analogía con el fútbol no viene a cuento. En el fútbol son 11 jugadores, 11 contra 11, dentro del mismo terreno de juego, porque juegan en el mismo campo, a diferencia del tenis, donde cada uno juega desde su campo y la conexión es la pelota. Acá juegan en el mismo campo, en el mismo terreno, pisan el mismo césped. Por eso cuando se dice, no, el terreno estaba muy feo, el terreno estaba feo para los dos. Bueno, son 11 jugadores, 11 seres humanos, y donde la diferencia la hacen, bueno, el orden táctico, las capacidades técnicas, la capacidad física, la capacidad aeróbica de cada uno. Pero hay una igualdad de condiciones materiales desde el comienzo. En un conflicto bélico eso no existe. Hay un bando que tiene muchísimo más armamento, muchísima más influencia geopolítica, muchísimo más poder mediático, muchísima más, incluso, cantidad de soldados profesionales y no tiene que recurrir a población civil. O sea, es una falacia de entrada. Y esto hay que dejarlo muy claro porque funciona muchísimo repetir esta mentira.
Se ha hecho muchísimo y lo han hecho muchísimos estados a lo largo de la historia, construir una narrativa heroica de algo que claramente fue un avasallamiento. Y lo están haciendo hoy ciertos estados cuyo nombre no mencionaré, pintando de heroico algo que claramente es un genocidio. ¿Qué les permite poder hacer esto? El triunfo bélico, efectivamente, les permite instalar esta verdad. Y de esto se desglosa otra cosa, decir que los kelpers, que los habitantes de las Islas Malvinas, por decir, bueno, o puede ser los habitantes actuales del territorio que anterior era mexicano y les fue robado por Estados Unidos, decir, bueno, los habitantes de ese terreno seguramente prefieren pertenecer a una superpotencia que pertenecer a un país en vías de desarrollo, a un país subdesarrollado, como se quiera decir. Bueno, claro, pero es que es al revés. Porque existe este discurso presente en Argentina y presente en muchos de estos países, porque justamente está instalado desde los medios de comunicación que sostienen la lógica del vencedor, que siempre el vencedor bélico, como siempre vamos a repetir acá. Acá lo que importa es el poder de fuego que se ha puesto en el campo de batalla, que es el campo de acción material. Entonces van a decir, bueno, ¿por qué ellos querrían devolvernos el territorio para vivir en nuestras condiciones? Pero es que está al revés ese razonamiento. La cuestión es que Inglaterra es una potencia económica y por eso puede mantener un buen nivel de vida en lo que hoy son las Islas Malvinas. Que el razonamiento es al revés. Justamente el hecho de que ellos puedan tener dominio territorial de Malvinas y nadie pueda quitarles ese dominio es lo que los convierte en una potencia económica. El razonamiento es al revés. Primero se conquista el territorio y posteriormente te convertís en base a dos cosas. En base a lo material, que son los recursos naturales que obtuviste en ese territorio, y en base al poderío e influencia geopolítica que estableciste después de un triunfo bélico. En base a eso podés convertirte en una potencia. Y luego construir la narrativa de, hey, los habitantes de este territorio quieren pertenecer a mi país. Claro, porque es una superpotencia, pero justamente porque ha vencido bélicamente y se ha apropiado de ese territorio. Pero esta tergiversación del mensaje y de la reflexión no es algo nuevo, lo han hecho muchísimas veces. A ver, son los señores del USS Maine. ¿Hace falta explicar eso? Creo que no hace falta, ¿no? Son los señores de las armas nucleares en Irak. Bueno, y este ejemplo es más interesante, son los señores del Camp Bondsteel, la base militar estadounidense más grande del mundo, fuera de territorio estadounidense, que está en Kosovo, y que claramente la instalaron mediante un triunfo bélico que lo dieron a través de otro organismo, que fue la Unión Europea, la OTAN, y a través del cual tienen control de los oleoductos de Transbalcanes, como por ejemplo multinacionales como Halliburton Oil. Entonces, cuando se dice que hay una contradicción entre intereses de mercado, y hay que definir a qué se refieren con mercado, porque eso es todo un mito, e intereses estatales, que siempre tienen que definir qué Estado y qué entienden por Estado, eso es obviamente un mito. Los Estados trabajan para darle una rienda, un marco de acción a sus multinacionales, a aquellas que comparten los mismos intereses. Y para eso están esas bases militares. Posteriormente podemos decir que, bueno, Estados Unidos es lo que es porque lo hace mejor. No lo hace mejor. Establece unas reglas de juego que le son plenamente convenientes, por supuesto. Y dentro de esas reglas de juego, obviamente que sale victorioso. Pero previamente gana en el terreno bélico para establecer las condiciones. Entonces es una trampa, es un mecanismo tremendamente peligroso creer que el vencedor es vencedor porque es superior y que hay que reconocerlo y admirarlo por eso. Es una trampa. En el mejor de los casos es un error de razonamiento y en el peor de los casos es una operación mediática que obviamente este gran poderío que han instalado les permite tener operadores dentro de diversos países que difundan este tipo de ideas, ¿no es cierto? Decir que estos países son tremendamente poderosos porque son los mejores y no porque han hecho trampa. Trampa en estas cuestiones, no porque son mejores, sino porque en todo caso son mejores para hacer trampa. Como decía, que es algo histórico que se lee desde la perspectiva histórica hispanista. Se dice mucho esto, ¿no? Que los ingleses fueron históricamente inferiores a los españoles, pero no en el engaño. Entonces, bueno, compraron muchas influencias, hubo muchos traidores del lado hispano, ¿no es cierto? Toda esta mitología de los libertadores y demás, que es un tema que no vamos a debatir ahora, pero tiene su vuelta, ¿no? Y hay una figura que es la del traidor, que siempre está presente y siempre traiciona en pos de un mito que se le ha vendido y en pos de dinero. Entonces, bueno, ¿significa eso que son mejores? Bueno, en el arte de la guerra todo esto está contemplado, la capacidad de engañar, la capacidad de traicionar y demás. Pero ahora,
después de concretada una victoria bélica, a la cual se ha llegado mediante el engaño, la traición, el tráfico de influencias, haber establecido todas las normas del juego, se pretende obviamente crear una mitología dentro de la cual el que venció es porque fue objetivamente mejor en un terreno de iguales. Y eso es una mentira. Eso es una mentira, por supuesto. Y es una mentira que, por supuesto, ayuda muchísimo a revestir de un aura de merecimiento, de meritocracia y de infranqueabilidad a aquello que ha conquistado quien, mediante esta lectura mitológica que estoy mencionando, ha llegado allí porque es el mejor. Bueno, este es un tema que da para largo, pero quería mencionarlo porque me llamó la atención cómo se difunde y se repiten a veces estas cosas, ¿no? Frases como, bueno, si Margaret Thatcher hubiera sido argentina, Argentina hubiera ganado, ¿no? Ese tipo de frases, cuando la cuestión no es la persona. Uno puede decir, bueno, la mitad de los muertos, casi la mitad de los muertos del lado argentino fueron en el hundimiento del Belgrano, que es un hecho que pone a la señora Margaret Thatcher como criminal de guerra. Pero bueno, alguien puede argumentar que haber cometido ese crimen de guerra la convierte en el terreno de lo que es el arte de la guerra, en una mejor jugadora de ese juego. Otro puede decir que eso es efectivamente un crimen y que está por fuera de las reglas. Pero esto depende de quién establece las reglas en las cuales se desarrolla el debate. Y quién la establece, pues el que ha vencido. Entonces esto pierde muchísimo sentido. Esto es como esa reivindicación de Arminio, ¿no? La figura de Arminio en esa victoria en el bosque de Teutoburgo, donde Arminio, mediante engaños y mentiras, llevó a una trampa, a una emboscada, a 3 legiones romanas, conducidas en ese momento por Varo, y bueno, se conoce como la Gran Batalla de Teutoburgo, que fue efectivamente una victoria para un rejunte de tribus germánicas, alemanas. Bueno, vieron que hay un debate con la nomenclatura de Alemania todavía hoy, porque cuando decimos Alemania, Germania o Deutschland, o bueno, el idioma que nos referimos originalmente a 3 pueblos diferentes, pero bueno, hay toda una construcción mitológica allí que es muy interesante también, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, hay gente que reivindica esa victoria como un gran hecho de estrategia de parte de Arminio, cuando lo que hizo fue traicionar, engañar y emboscar, porque en condiciones de igualdad absoluta, ese rejunte de pueblos, de tribus guerreras, no hubiera podido contra 3 legiones romanas, pero en el contexto al cual llegó, estableciendo, como digo, engaños, mentiras, y cosas que, como digo, están contempladas dentro del arte de la guerra, bueno, se alzó con la victoria en esa batalla puntual. Posteriormente fue derrotado, ¿no? Claro, eso lo analizás posteriormente. Pero en el momento, bueno, y todavía se lo recuerda como una proeza, como una hazaña, y Arminio es un héroe para muchos. Así que, bien. Ahora, el problema es cómo Roma cuenta esta historia. Pero en fin, saludos a todos. Como paréntesis también podemos agregar, y es de lo más interesante, ver cómo esta misma lógica de seducción por el vencedor que establece el propio vencedor como paradigma de análisis de la situación, para que no se ponga en duda su estatus de vencedor y su estatus de meritócrata de esa victoria, ocultando un montón de cosas, un montón de aspectos, que esto no solo se ve en el campo histórico y geopolítico, esto también se puede ver incluso en las redes sociales. ¿No es cierto? ¿A quién no se le ha acusado de envidioso o de fracasado por criticar la situación de exuberancia o de éxito, entre comillas, de ciertos personajes? A ver, en este canal a mí se me ha insultado y demás, obviamente, en lo cual no tiene ni un valor, pero quiero dejar claro que lo que suscita es el insulto por hablar mal o no hablar tan bien de ciertos grupos o bandas que tienen muchísimo éxito. Es decir, bueno, parecen, usted es un fracasado, usted tiene envidia, ese tipo de acusaciones. Y bueno, cuando uno critica a personajes, por ejemplo, como Elon Musk, que es el más evidente, pero no es el único, salen como... Todos toman fíjense, si uno quiere poner de relieve y analizar y poner desde una perspectiva crítica cómo ha llegado al lugar en el que está Elon Musk o otros personajes, cualquier otro personaje que a ustedes se le pueda ocurrir, de la política, del arte, de lo que sea, nadie dice, bueno, vamos a analizar cómo ha llegado ahí y en base a analizar cómo ha llegado ahí podemos ver si es valorable o no. No. La construcción de la lógica de la valoración la construye el propio vencedor. Entonces, cualquiera que ponga en tela de juicio si se lo merece, entre comillas, una cuestión meritócrata,
es tachado de, como digo, de envidioso o de ignorante. Fíjense hasta qué punto uno puede decir, pasa que ignorás el camino que has seguido para llegar ahí. Pero el que dice eso tampoco se preocupa por saber cuál ha sido ese camino, simplemente da por hecho que ha llegado ahí por medio del esfuerzo, por medio de ser el mejor. Esto se enlaza con el mito de la meritocracia, por supuesto, pero además es una herramienta de construcción diagramática de sentido común. Se dan muchísimos sentidos. O sea, no es algo novedoso que, no se, que haya que ser un visionario para darse cuenta, es bastante evidente. Saludos.